Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Bienvenidos a esta resolución del simulacro ITIL 4 Foundation, organizado por Tech Management, gracias al dueño de la marca ITIL, que es PeopleCert, a través de Access. Me presento brevemente, soy Beder Alvarado, actualmente dicto el curso ITIL 4 Foundation en Tech Management, un poco de mi experiencia profesional, un poco de mi formación académica. Para los que deseen contactarme, pueden ubicarme en LinkedIn como Beder Alvarado. Actualmente soy entrenador acreditado por PeopleCert para el curso IT 4 Foundation. Entonces nos vamos a orientar para que ustedes se puedan certificar en IT 4 Foundation al primer intento. Como ustedes ya saben, tenemos un video con un poco más de detalle en qué consiste el examen de IT 4 Foundation. Son 40 preguntas y este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Y es un poco el contenido que vamos a encontrar en las 40 preguntas que tenemos como simulacro en nuestra web de Tech Management. Listo, para resolver el simulacro de IT4 Foundation nos dirigimos a techmanagement.org y en esta parte de techmanagement.org podemos encontrar un poco de contenido, algunos artículos de ITIL para los que desean de repente profundizar un poco más o despejar algunas dudas, también algunos testimonios de nuestros ex estudiantes y otros cursos que posiblemente ustedes también estén interesados. Vamos a nuestra opción perfil y en nuestra opción perfil vamos a encontrar diferentes cursos o simulacros el cual hayamos adquirido o nos hayan dado acceso. En esta oportunidad vamos a resolver parte del simulacro ITIL 4 Foundation. En esta parte podemos encontrar si es que tienen acceso a las clases grabadas, un poco el contenido, las diapositivas, estructura del examen. Es importante también entender el contexto en el cual nos encontramos y los diferentes conceptos que son importantes para poder certificarse en ITIL 4 Foundation al primer intento. Entonces también tenemos algunos tests que usamos en clases y el procedimiento para programar su examen internacional. En esta oportunidad, como comentábamos, vamos a resolver el simulacro número 3 de ITIL 4 Foundation. Como ya sabemos, el examen dura 60 minutos. Posiblemente acá nos pueda tomar un poco más o menos de tiempo por la explicación que podemos dar o detalles. Son 40 preguntas. Para aprobar necesita responder con 26 preguntas correctas, que son el 75%. En nuestros simulacros nosotros hemos puesto el umbral en 80%, o sea, 32 preguntas correctas, con el objetivo nuevamente que te puedas certificar al primer intento en tu examen internacional oficial. Entonces nos encontramos en la web, damos inicio. Recuerden, traten de hacer los simulacros sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apunte, ya que el examen oficial es de esa manera y es supervisado vía webcam. Entonces, primera pregunta: ¿qué término describe mejor a una persona o un grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr su objetivo? Entonces, esa definición es correspondiente al concepto de organización, ¿correcto? Recordemos, consumidor consume el servicio, acá tenemos al usuario, al cliente, al patrocinador, proveedor de servicio, el cliente, ¿no? Recordemos un poco para, de modo repaso, el cliente es el que define los requisitos del servicio, ¿no? Y es el responsable del correcto consumo del servicio también. Damos siguiente. Indique la palabra que falta en la siguiente oración. Un evento es cualquier cambio de estado que tiene la importancia para la gestión de un u otro elemento de configuración. Entonces, en esta oportunidad, la respuesta correcta es para la gestión de un servicio. Recuerden que el output es el entregable que se realiza por un servicio, el producto es la configuración de recursos, el outcome es el resultado que se genera con el uso de los entregables, ¿no? En esta oportunidad, la respuesta es la C, servicio. ¿Cuál es el propósito de la práctica de gestión de incidentes? Recordemos que para ITIL tenemos 34 prácticas, sin embargo para el examen ITIL 4 Foundation nos van a tomar referente a 15 prácticas, ¿no? Una de esas es gestión de incidentes. Recordemos que un incidente es la interrupción o la degradación del servicio no planificada. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la gestión de incidencias? Procedemos a leer cada una de las alternativas. Soportar la calidad acordada de un servicio manejando todas las actitudes de servicio de manera eficaz y amigable. No, no es parte de la gestión de incidentes. Asegurar que los servicios entreguen niveles acordados de disponibilidad o que el cambio pueda ser evaluado. Tampoco es el propósito de la gestión de incidentes. Asegurar que todos los proyectos de una organización sean entregados exitosamente. Tampoco es el propósito. Minimizar el impacto negativo de los incidentes mediante la restauración operacional del servicio tan pronto como sea posible. Correcto. Este es el propósito de la gestión de incidentes. Recordemos que muchas veces confunden la gestión de incidentes con la gestión de problemas.
Recordemos que la gestión de incidentes tiene como objetivo restaurar el servicio lo más rápido posible, en comparación a la gestión de problemas, cuyo objetivo es detectar la causa raíz o potencial, ¿no?, de uno o más incidentes. Pasamos a la siguiente pregunta. Recuerden que también cualquier consulta o pregunta que puedan tener nos pueden ubicar vía WhatsApp o en los comentarios del video. También pueden hacer preguntas o indicar algún tema que quieran profundizar para generar otro contenido, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la práctica de monitoreo y gestión de eventos? Recordemos que vienen 15 prácticas de las 34 que son parte de ITIL 4 Foundation, y es importante que conozcamos el propósito de cada una de las prácticas. Entonces recordemos que un evento es un cambio de estado que es importante para la gestión de servicios, y nos están preguntando cuál es el propósito, cuál es el objetivo del monitoreo y gestión de eventos. Soportar la calidad acordada de un servicio manejando toda la solicitud del servicio al cliente, ¿no? Observar sistemáticamente los servicios y componentes de servicios y almacenar y reportar los eventos identificados como importantes. Correcto, esto hace referencia al monitoreo y gestión de eventos. Leemos las otras alternativas solo para validar. Minimizar el impacto negativo de los incidentes mediante la restauración del servicio, ¿no? Esto es gestión de incidentes. Asegurar que todos los proyectos de una organización sean entregados exitosamente. Tampoco es parte del propósito del monitoreo y gestión de eventos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición de un servicio? Esta es la pregunta que todos tenemos que saber que estamos llevando un curso de ITIL 4 y que queremos certificarnos en ITIL 4 Foundation. Entonces recordemos que un servicio es el medio por el cual se puede entregar y co-crear valor a los clientes en base a los resultados que ellos esperan sin que ellos asuman costos o riesgos específicos. Veamos cuál de estas alternativas se parece al concepto que nosotros conocemos. Los medios por los cuales una organización es dirigida y controlada, ¿no? Esto un poco hace referencia al gobierno. Un conjunto de capacidades organizativas especializadas para permitir el valor de clientes. Un método para visualizar el trabajo e identificar posibles bloqueos y recursos, conflictos y gestionar el trabajo de recurso, ¿no? Un medio que permite generar valor facilitando los resultados que los clientes quieren lograr sin que el cliente tenga que asumir costos y riesgos específicos. Esta alternativa es la que más se asemeja a la definición que conocemos. Acá hace referencia a generar valor, pero recordemos que hoy se habla del concepto de co-crear valor, ¿no?, donde el consumidor y el proveedor trabajan de la mano para que ese valor en el tiempo pueda seguir mejorando y realmente satisfaciendo necesidades. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué práctica debe asegurar que la información precisa y confiable sobre la configuración de servicios y elementos de configuración estén disponibles cuando y donde sea necesario? Recordemos que esta pregunta hace referencia a los elementos de configuración que efectivamente tienen que estar actualizados en el tiempo. Entonces, la mejor respuesta para esto es gestión de la configuración del servicio. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Tech Management ha decidido crear un curso en línea para ITIL 4 Foundation. La empresa desarrolla su currículum y luego invita a 50 estudiantes a participar de un entrenamiento en vivo para determinar si el entrenamiento fue efectivo. Durante la capacitación, algunos estudiantes no entendieron el concepto del servicio, cadena de valor, por lo que el instructor mejoró esa parte del plan de estudios. ¿Cuál principio guía está siendo demostrado por este enfoque del currículum? Enfócate en el valor. Efectivamente, puede ser una de las alternativas. Recordemos que el valor es subjetivo, han invitado a 50 estudiantes y han obtenido feedback para seguir mejorando el curso. Colaborar y promover la visibilidad no hace referencia a este ejemplo que nos están dando. Optimizar y automatizar tampoco. Progreso iterativo y con feedback, ¿no? Tal como comentan, hemos lanzado un curso, hemos sacado un curso en base a lo que nosotros consideramos importante, con los conceptos y todo. Hemos invitado a nuestros clientes, nos han dado feedback y el curso sigue mejorando, ¿no? Entonces, eso hacemos referencia con iteración y feedback. Identifique la palabra que falta en la siguiente oración. Es la práctica de asegurar que los riesgos se evalúan adecuadamente, autoricen los cambios para proceder y administrar la aprobación del cambio para maximizar el número de cambios exitosos. Este es el propósito de la práctica habilitación del cambio. Entonces, control del cambio, recordemos que este concepto actualmente se le conoce como habilitación del cambio, la 8 o la C. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta. Identifica la palabra que falta en la siguiente oración. La utilidad es la ofrecida por un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular.
Recordemos que el valor desde el punto de vista del consumidor está conformada por utilidad y garantía. La utilidad hacía referencia a lo que hace el servicio y la garantía es cómo se entrega el servicio, ¿no? Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es funcionalidad. ¿Qué hace el servicio, no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la práctica gestión de la seguridad de la información? Recordemos que esta práctica hoy es muy importante, sobre todo en la etapa de digitalización que estamos viviendo muchas de las empresas. Muchos de los procesos se están digitalizando. Y cuando hablamos de un proceso de digitalización, hablamos de una generación de datos. Estos datos finalmente son activos de la organización por los cuales se tienen que proteger. Veamos cuáles de las alternativas hace referencia a la protección de la información. Proteger una organización mediante la comprensión y la gestión de riesgos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Sí? Está alineado a la definición que sabemos de la gestión de la seguridad, proteger los datos. Asegurar que los servicios alcancen niveles de rendimiento acordados y esperados, satisfaciendo la demanda actual y futura de manera rentable. Y esto hace un poco referencia a la gestión de capacidad. Asegurar que los servicios entreguen niveles acordados de disponibilidad o que el cambio pueda ser evaluado. Bueno, esto hay una mezcla de gestión de disponibilidad con habilitación del cambio. Observar de manera sistemática los servicios que componen el servicio, así como almacenar e informar cambios seleccionados. Esto un poco hace referencia a monitoreo y gestión de eventos. La mejor respuesta es la A. Continuamos. ¿Qué principio guía se ve más afectado por la experiencia del cliente? Recordemos que los principios guías o principios rectores en ITIL 4 Foundation son 7. Son recomendaciones que finalmente se pueden aplicar en cualquier circunstancia y me van a ayudar a tomar mejores decisiones. Son 7 principios guías. Veamos cuál de estos principios guías está relacionado con la experiencia del cliente. La parte de experiencia con el cliente finalmente lo que busca es mapear e identificar los puntos de contacto que tenemos con los clientes de tal manera de garantizar un excelente servicio. Entonces, cuando hablamos de servicio, de experiencia, estamos haciendo relación al valor. Entonces, la mejor respuesta para esta pregunta es enfócate en el valor. ¿De acuerdo? Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué describe la salida o los outputs? Recordemos que en ITIL tenemos las actividades, que son las acciones o tareas que realizamos. Estas acciones o tareas que realizamos generan outputs o salidas, que son entregables, que pueden ser tangibles o intangibles. Y estos outputs finalmente generan outcomes o resultados, ¿no? Entonces, la mejor respuesta para esta alternativa sería la respuesta A, la alternativa A, ¿de acuerdo? Nuevamente recuerden, si tienen alguna pregunta o algún concepto no se logra entender de la manera que esperamos, nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden escribir, hacer la pregunta acá en el video y encantados de poder generar más contenido que puedan ayudarles en su preparación. Siguiente pregunta. Tech Management ha decidido ofrecer los 2 niveles de membresía en su programa de entrenamiento. El primer nivel de membresía incluye todos sus cursos de video, simulacros de exámenes y guías de estudios por una única cuota mensual. Este plan no proporciona el acceso al examen internacional. ¿Qué término describe mejor este nivel de membresía que proporciona varios servicios por un único precio? Veamos a cuál hace referencia. Un resultado generado, ¿no? Nuevamente acá estamos ofreciendo algo. Aún el cliente o el consumidor no ha comprado el servicio como tal para generar un resultado. Valor, nuevamente por lo mismo, no hemos comprado nada aún. Una oferta de servicio, efectivamente, ¿no? A lo que estamos haciendo referencia acá es estamos ofreciendo un servicio y estamos indicando que tenemos 2 tipos de suscripción. Una salida o output, tampoco porque nuevamente... Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos es un enfoque clave de la dimensión organización y persona? Recordemos que en ITIL, para garantizar que un servicio sea exitoso y sea sostenible en el tiempo, teníamos 4 dimensiones. Una dimensión era organización y personas, teníamos información y tecnología, flujo de valor y procesos y socios y proveedores. Veamos cuál de estos hace referencia a organización y personas. Seguridad y cumplimiento, esto hace un poco más referencia a información y tecnología. Actividades que transforman entradas en salidas, hace más referencia a flujo de valor y procesos. Roles y responsabilidades, efectivamente, hace referencia a la organización y personas, ¿no? Es importante acá entender la cultura, el organigrama, los roles y responsabilidades. Acá un poco vamos a ver sobre la matriz RACI, entre otros, ¿no? Contratos y convenios,
Un poco más está alineado esto a la dimensión de socios y proveedores. Siguiente pregunta. John está trabajando actualmente para crear un nuevo servicio que permita a un cliente comprar un producto digital en línea y enviarlo a la bandeja de entrada del usuario. John es responsable de la parte de pago de este servicio, pero Sally es responsable de la parte del cumplimiento del producto digital. ¿Cuál de los siguientes enunciados debería aplicar John para seguir el principio de pensar y trabajar de manera holística? Entonces, recordemos que en ITIL teníamos los principios guías o principios rectores, que son recomendaciones que se pueden aplicar en cualquier circunstancia. Dentro de estos 7 principios tenemos 7. Uno de esos es enfócate en el valor, progreso interactivo y con feedback. Y tenemos otro principio que es el pensamiento sistémico o el pensamiento holístico, ¿no? Donde este principio nos invita a que entendamos el todo de lo que estamos haciendo. Hay una frase que resume este principio, es no solamente veas el árbol, sino ve el bosque completo. Veamos cuál de estas alternativas está relacionado con este principio de pensar y trabajar de manera holística. Entonces veamos cuál de estas alternativas está alineado al principio de pensar holísticamente o sistémicamente. John debería optimizar su código para garantizar que se ejecute de manera eficiente. Esto un poco hace más referencia al principio de optimizar y automatizar. John debería reunirse con Sally para determinar cómo funcionaría el cumplimiento del producto digital. Efectivamente, esta alternativa hace referencia a entender el todo. No necesariamente entender solamente tu parte, sino finalmente entender el end-to-end del producto o servicio que estás entregando. Veamos las siguientes, nuevamente para validar. John debería esperar hasta que la porción de Sally esté completa antes de iniciar un entendimiento general. Nuevamente, esta alternativa no ayudaría porque si hubiese inconvenientes, esto perjudicaría la entrega del producto o servicio. John debería decirle a Sally que espere hasta que su porción esté lista antes de comenzar con la suya. Nuevamente, esta es una práctica que no conviene a nivel de tiempos para el producto y servicio. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál describe la naturaleza, los principios guías o qué son los principios guías? Entonces, habíamos visto que los principios guías son recomendaciones que se pueden aplicar en cualquier circunstancia o en cualquier tipo de entorno que te encuentres. Si tú te encuentras en una empresa del sector minero, sector bancario, sector tecnológico, sector agroindustrial, tú puedes aplicar estos 7 principios guías. Entonces, ¿por qué? Porque son recomendaciones que te van a ayudar a tomar mejor decisiones. Entonces, veamos cuál de estas alternativas está alineado con la definición. Un principio guía es obligatorio y se debe utilizar al adoptar un nuevo servicio dentro de la organización. No es obligatorio, obviamente son recomendaciones. La idea es que tú estos servicios los puedas adoptar y sobre todo lo puedas adaptar a tu propia realidad. Un principio guía es específico y solo se aplica a una iniciativa dentro de una organización. No, falso. Una organización debe implementar los principios guías exactamente como lo define el manual de ITIL 4 Foundation. Nuevamente recordemos que ITIL 4 no es una metodología, son buenas prácticas y el gran trabajo que tenemos que hacer nosotros es adaptarlo a nuestra propia realidad. Un principio guía es una recomendación utilizada como guía en todas las circunstancias. Correcto. Esta es la mejor respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Tech Management quiere construir un nuevo servicio para completar el examen ITIL automáticamente. Actualmente el examen se solicita manualmente por un miembro del personal. Una vez que se recibe la orden del estudiante, copiando y pegando el número de comprobante en una hoja de cálculo, en una plantilla del correo electrónico, realiza el envío del correo electrónico a los alumnos. Antes de intentar automatizar este proceso de cumplimiento, el líder de equipo realiza un inventario de los servicios, procesos y procedimientos actuales que están siendo utilizados para ver si podría ser capaz de ser reutilizado. ¿Qué principio guía describe mejor este escenario? Entonces, si nos damos cuenta, lo que se busca acá es automatizar este servicio. Sin embargo, parte de la automatización es la optimización. Y parte de esta optimización también es reusar lo que hace bien. Entonces, lo que mejor describe este ejemplo que estamos viendo acá hace referencia al principio de empieza donde estás o comienza donde estás. Recordemos que este principio hacía referencia a ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, ver qué cosa podemos reutilizar, lo que no reutilizamos lo descartamos y lo que podemos reutilizar vemos para nuestra siguiente solución. Eso es empieza donde estás. Siguiente pregunta. Identifica la palabra que falta en la siguiente oración. Es la práctica de captura de la demanda, resolución de incidentes y solicitud de servicios. ¿A qué práctica está haciendo referencia esta definición? Recordemos que Service Desk es la práctica por donde se captura los incidentes y los requerimientos. Esto finalmente me permite monitorear,
encontrar puntos de mejora, facilitar canales, etc., ¿no? La gestión de incidentes, recordemos, cuyo propósito es restaurar el servicio lo más rápido posible. Gestión de nivel de servicio no está alineado con esta definición. Y gestión de solicitud del servicio finalmente es atender a los pedidos que estén alineados en nuestro catálogo de servicio, ¿no? Entonces la mejor respuesta sería la D. Pasamos a la siguiente pregunta. Cuando se trabaja dentro del paso, ¿cuál es la visión del modo de la mejora continua? ¿Qué debe asegurarse que ocurra? Entonces, para entender esta pregunta, recordemos que ITIL nos plantea un modelo de mejora continua que está en 7 pasos. Nuevamente recuerden, vamos a dejar dentro de la descripción del video para que ustedes puedan descargar el resumen de ITIL 4 Foundation. Entonces, dentro de este resumen, ustedes van a encontrar los 7 pasos de la mejora continua. Nuevamente, ahora no quiero abrir ese archivo porque la idea es que tú des un examen sin ningún tipo de material. Nuevamente, recordando los conceptos y encontrando la mejor alternativa. Entonces, uno de los pasos de este modelo de mejora continua era entender cuál es la visión, o sea, hacia dónde apuntamos. Entonces, veamos qué alternativa está alineado a esta parte, hacia dónde apuntamos y cuáles nuestros objetivos a largo plazo, ¿no? Veamos las alternativas. Que todo equipo entienda los objetivos estratégicos es parte de la visión, efectivamente. Los pasos detallados de cómo lograr tus objetivos, este es uno de los pasos del modelo de mejora continua y cómo lo vas a lograr. ¿Qué métricas usarás para medir el éxito? También es parte del modelo de mejora continua, pero no es parte de la visión. Los procesos actuales en uso, este es un poco más la situación actual. Entonces, la mejor respuesta es que todo el equipo entienda los objetivos estratégicos. Recordemos que este modelo de mejora continua es muy utilizado actualmente para la estrategia. Se pueden usar en equipos pequeños, se puede usar también en el ámbito individual o profesional, o también se puede trabajar para áreas o organizaciones mucho más grandes, ¿no? Recuerden que pueden descargar el resumen de ITIL 4 Foundation en nuestra página web que vamos a dejar en nuestros comentarios. Siguiente pregunta. Usted está trabajando en diseñar un nuevo servicio para uso interno en toda la organización. Como parte de sus esfuerzos de diseño, forma un equipo pequeño con partes interesadas relevantes, recursos humanos, tecnología de la información, venta y otros departamentos para asegurar que el servicio cumpla adecuadamente con las necesidades de cada departamento, esperando que esto resulte en una gran aceptación del servicio cuando sea entregado. ¿Cuál principio guía describe mejor este escenario? Enfócate en el valor. Nuevamente recordemos que enfócate en el valor es entender cómo estamos generando valor. ¿Qué podemos hacer para generar valor a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a nuestros usuarios? Colaborar y promover la visibilidad efectivamente hace referencia al trabajo en equipo, a generar confianza, a tener una muy buena comunicación. Entonces, por ahora esta es la mejor respuesta. Empieza donde estás, ya hemos visto en las preguntas anteriores, finalmente ver qué tenemos a nuestro alrededor, ver qué cosas podemos reutilizar, qué cosas podemos descargar y finalmente seguir avanzando. Esto está muy alineado con la filosofía Kaizen. Manténlo simple y práctico. Nuevamente la mejor respuesta en este caso es colaborar y promover la visibilidad, el trabajo en equipo, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué concepto de ITIL contiene la cadena de valor del servicio? Entonces, recordemos que el núcleo de ITIL, donde finalmente se resume todo lo que vamos a ver en un curso de ITIL, es el sistema de valores de servicio. Recordemos que el sistema de valores de servicio es un modelo que finalmente describe cómo una oportunidad de demanda se va a generar en valor. Y para eso, finalmente, yo voy a hacer uso de algunos componentes. Algunos de esos componentes son los principios guías, otro de los componentes es el gobierno, y el corazón o la parte central de este sistema de valores de servicio se llama cadena de valores de servicio. Entonces, esto es un componente del sistema de valores de servicio. 21 la C. Recuerden que estamos intentando hacer este examen sin usar ningún tipo de material. Lo que hacemos en clase finalmente es explicar esto con un poco más de gráficos, pero quiero que ustedes se lleven un poco cuál es la lógica o el criterio que ustedes deben usar para resolver este tipo de examen. Como ustedes se dan cuenta, el examen no es complicado, pero sí es importante que tengamos claro cada uno de los conceptos. No es necesario memorizar, pero sí es importante saber qué significa y sobre todo para qué sirve cada uno de los conceptos. Siguiente pregunta. ¿Qué actividad de la cadena de valor incluye el portafolio de decisiones y políticas para el diseño y la transición? Entonces, para responder esta pregunta, tú tienes que saber qué es la cadena de valor de servicio. Entonces, recordemos que la cadena de valor de servicio es un modelo operativo que es parte del sistema de valor de servicio
que me describe cómo voy a transformar una demanda, la voy a transformar en valor. Para eso yo tengo ciertas actividades. Una de las actividades es el engagement, el plan o planear, el diseño y transición, obtener o construir, entregar y soportar, y la mejora continua, ¿no? Entonces dice, ¿qué actividad de la cadena de valor incluye el portafolio de decisiones y políticas para el diseño y transición? Como esto está haciendo referencia a las políticas, al portafolio de decisiones, a la arquitectura, la mejor respuesta sería plan o planear. Recordemos que el propósito de esta actividad es que todos conozcan la visión de la organización, conozcan la cartera, el catálogo de servicios, la situación actual de nuestros servicios y hacia dónde apuntamos, ¿no? Que es la visión. Entonces la mejor respuesta es la alternativa C. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un cambio normal? Entonces recordemos, para entender un poco este concepto, tenemos que entender la práctica habilitación del cambio, o antes llamado control de cambio. Recordemos que el propósito de la habilitación del cambio es asegurar que la mayoría de cambios que nosotros realizamos sean de forma exitosa, porque recordemos que los cambios nosotros los hacemos para generar mayor valor a nuestras empresas. Entonces estos cambios tienen que ser probados, tienen que ser planificados, tienen que ser aprobados. Entonces, como generalmente un cambio pasa por ese flujo, en ITIL se catalogan tres tipos de cambios: un cambio estándar, un cambio normal y un cambio de emergencia. Que un poco esto puede variar en base al tipo de planificación, al tipo de operación que se va a realizar. Entonces veamos qué definición está alineada con un cambio normal. Un cambio que no necesita evaluación de riesgos porque el procedimiento ha sido preautorizado, este es un cambio estándar. Un cambio que necesita ser evaluado, autorizado y programado por una autoridad de cambio. Efectivamente, esta es una muy buena respuesta. Leamos las siguientes. Un cambio que no necesita evaluación de riesgos porque es necesario para resolver un incidente. No. Un cambio que es de naturaleza rutinaria, está completamente documentado y los riesgos están bien entendidos. Esto posiblemente es un cambio estándar, entonces la mejor alternativa es la alternativa B. ¿De acuerdo? Es importante que en este tipo de contenido sepamos diferenciar cambio estándar con cambio normal, porque generalmente es el tipo de confusiones que se dan, ¿no? Otro punto importante es entender que para ITIL hay tres tipos de cambios: el estándar, el normal y el de emergencia. Sin embargo, en sus empresas posiblemente puede haber 4 tipos de cambios, 5 tipos de cambios. Entonces, obviamente sus empresas han adaptado estas prácticas a su realidad, pero para el examen hay que responder en base al contenido que se ofrece, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 24. ¿Qué modelo operativo describe las actividades clave requeridas para responder la demanda y facilitar la realización de valor a través de la creación y gestión de productos y servicios? Entonces, recordemos que esta es la definición del concepto cadena de valor del servicio. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Pregunta 25. ¿Cuál de estos no es un enfoque clave de la dimensión socios y proveedores? Nuevamente recordemos que ITIL nos plantea 4 dimensiones que son importantes para crear, entregar y soportar un servicio. Además, nuevamente, para un poco dar más detalle, recordemos que estas 4 dimensiones pueden ser afectadas por los factores PEST, ¿no? Los factores externos, que son importantes conocer. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál de estos no es un enfoque clave de la dimensión socios y proveedores? Proteger la información. Está alineado más a información y tecnología. Relación entre proveedores, esto sí está relacionado. Contratos y convenios también. Cumplimiento del contrato también. Entonces, proteger la información está más alineado a la dimensión de información y tecnología. 25, la A. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 26. ¿Cuál no es una fase en la gestión de problemas? Entonces, recordemos que tenemos 3 fases en la gestión de problemas. Normalmente es importante entender que un problema es la causa raíz o potencial de uno o más incidentes, y el objetivo de la gestión de problemas es detectar estas causas raíces o potenciales para justamente solucionarlos de raíz o para que no suceda. Entonces, ITIL nos plantea 3 etapas o 3 fases para la gestión de problemas. Veamos cuál de estas no está alineado a esta definición que tenemos en ITIL. Identificación del problema efectivamente es una de las etapas. Control de problemas también, y control de errores también, ¿no? La alternativa que no es una fase es clasificación de problemas, sería la 26, la B, ¿de acuerdo? Pregunta número 27. Tu smartphone no funciona correctamente. Usted llama al número gratuito para su centro de soporte del servicio
¿Qué práctica sirve como el punto de entrada para todo contacto entre el proveedor de servicio y sus usuarios? Recordemos que este concepto hace referencia al SPOC, al Single Point of Contact, el único punto de contacto. ¿Cuál es el único punto de contacto? El Service Desk. Nuevamente, cuando cualquier usuario quiere reportar un incidente o quiere hacer el pedido de una solicitud de servicio, lo tiene que hacer a través del Service Desk. El Service Desk lo que va a hacer es, va a tener que habilitar los canales de atención, que puede ser vía web, vía WhatsApp, puede habilitar un chatbot, puede habilitar un call center, etc., ¿no? Pero todo es a través del Service Desk. La mejor respuesta para esto es la alternativa B. Siguiente pregunta. ¿Qué paso del modelo de mejora continua establece los objetivos y metas de la organización? Entonces recordemos que el modelo de mejora continua, nuevamente pueden descargar nuestro resumen de ITIL 4 Foundation, donde tienen prácticamente las partes importantes que usted tiene que conocer para aprobar su examen al primer intento. Y cuando hacemos referencia a los objetivos y metas de la organización, nuevamente estamos determinando lo que va a suceder en el largo plazo. Ese suceder en el largo plazo está haciendo referencia a la visión. Entonces, este es el paso de cuál es la visión. ¿Dónde nos encontramos ahora? Es la situación actual. Acá definimos la línea base, hacemos un análisis FODA, un benchmarking, hacemos posiblemente también un diagrama causa-efecto. Nuevamente, muchas herramientas que actualmente existen y hay que elegir cuál finalmente nos conviene. ¿Dónde queremos estar? Finalmente acá definimos en el corto plazo un objetivo más realista y más cercano. ¿Y cómo llegamos ahí? Hacemos un plan justamente que tenemos que ejecutar para poder alcanzar donde queremos estar en 6 meses o un año posiblemente. Siguiente pregunta. 29. El router externo de su empresa acaba de funcionar mal y necesita ser reemplazado. La conexión de toda la organización a la red amplia permanecerá fuera de línea hasta que ese router sea reemplazado. Es un router crítico por lo que observamos. ¿Qué tipo de cambio se debe iniciar? Nuevamente, este ejemplo está haciendo referencia a la práctica de verificación del cambio o control del cambio. Recordemos que hay 3 tipos de cambios: un cambio estándar, un cambio normal y un cambio de emergencia, que según el tipo de criticidad o riesgo y planificación que se va a hacer, se va a ir catalogando. Entonces, como observamos acá, este es un cambio crítico que tiene que realizarse. Por lo tanto, este cambio podría aplicar más de un cambio de emergencia. ¿Qué significa esto? Que no tiene que ser planificado en 4 o 5 días, que posiblemente las pruebas tienen que hacerse en caliente, de inmediato, y el que aprueba se llama un aprobador de emergencia, ¿no? Que generalmente es alguien que tiene un seniority elevado, que puede ser un gerente o posiblemente el dueño de la empresa, según el tipo de empresa que nos encontremos. Es un cambio de emergencia. Es importante que el cambio de emergencia entendamos que tiene que ser aprobado, porque a veces algunos creen que por ser cambio de emergencia, el colaborador o el trabajador a propio criterio define hacerlo. Nuevamente, recordemos que las empresas tienen políticas, tienen un gobierno que hay que respetar. Entonces, dentro de esas políticas y gobierno deben estar este tipo de cambios de emergencia para que todo colaborador se pueda alinear. Siguiente pregunta. Pregunta número 30. Un calendario de cambios no es usado para... Entonces, recordemos que en la habilitación del cambio, que finalmente buscamos asegurar que la mayoría de cambios sean exitosos y que no afecten el desempeño o el uso del servicio, los cambios se tienen que planificar y se tienen que programar, porque finalmente tenemos recursos limitados para implementar los cambios, para que también todo el mundo conozca qué es lo que se viene a cada 3 o 5 días, para que de repente cuando se reporte un incidente también se pueda vincular posiblemente que ha sido generado por algún cambio que se ha realizado. Entonces veamos cuál es la mejor alternativa. La pregunta dice, no es usado para... Alternativa A, desarrollo de funcionalidades. Un calendario de cambios generalmente no se usa para esto. Para programar cambios, efectivamente. Para evitar incidentes y conflictos, efectivamente. Tú puedes usar un calendario de cambios para marcar, de repente de acá en 15 días voy a hacer un cambio en tal aplicativo, y los usuarios están al tanto y pueden reportar, oye, no hagas esa fecha porque yo voy a hacer algún tipo de reporte, o no hagas esa fecha porque yo también tengo planificado otro cambio de ese módulo, ¿no? Y para la asignación de recursos, como comentábamos, una empresa, el equipo es limitado, por lo tanto se tiene que planificar los cambios, ¿no? Entonces la mejor respuesta es desarrollo de funcionalidades. No se usa para esto. Siguiente pregunta. Ariana está liderando una iniciativa de mejora dentro de su empresa. Ella está diciendo que la empresa quiere tener la mayor satisfacción del cliente en la industria. Actualmente la compañía tiene un índice de satisfacción del cliente del 90%.
es muy bueno. Pero la empresa líder de la industria tiene un promedio de 95. Como parte de la mejora continua, Ariana decide que la empresa debe establecer su objetivo de tener un puntaje de satisfacción del cliente de 97% dentro de los próximos 12 meses. ¿Qué paso del modelo de la mejora continua está aplicando Ariana? Dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la visión? No necesariamente, acá lo que estamos definiendo es el dónde queremos estar en 12 meses. Queremos saltar de un 90% y queremos llegar a un 97% en 12 meses. Esto es donde queremos estar. El siguiente paso que tiene que hacer Ariana es preguntarse, oye, ¿cómo vamos a llegar ahí? Posiblemente Ariana, en parte de ese plan, dirá, vamos a capacitar al personal, de repente vamos a automatizar algunos procesos, etcétera, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo contribuye la gestión de solicitud del servicio a la actividad de la cadena de valor? Entonces recordemos que la cadena de valor del servicio transforma una demanda y lo genera en valor a través de productos y servicios, pero para eso hace uso de las actividades. Una de las actividades es la mejora continua o mejorar. Entonces las actividades finalmente hacen uso de las prácticas para poder lograr esta mejora. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar en base a la gestión del servicio? Veamos cuál es la mejor respuesta. Asegura que los usuarios continúen siendo productivos cuando necesiten asistencia. Esto hace referencia más a la actividad de soporte, ¿no? Entrega y soporte. Recopila los requisitos específicos del usuario, establece expectativas y proporciona el estatus. Recopila los requisitos. Esto hace un poco más a la parte de engagement o vinculación o compromiso, ¿no? Que son una de las actividades. Analiza los datos para identificar oportunidades para promover nuevas opciones de solicitud de servicio. Efectivamente, acá estamos usando datos para obtener propuestas. Esto sería mejorar. Y efectivamente, también esto es parte de la solicitud de servicio, ¿no? La mejor respuesta sería la C. Leamos la última alternativa. Adquirir los componentes de servicio para ayudar a cumplir. Esto de adquirir hace más referencia a la actividad de obtener o construir, ¿no? Siguiente pregunta. Pregunta número 33. Si un problema no se puede resolver rápidamente, usted puede implementar una solución temporal para reducir el impacto del problema. Esto se conoce como, estos son los famosos workaround, ¿no? Que son las soluciones temporales. Hay que tener mucho cuidado porque generalmente las soluciones temporales se vuelven soluciones definitivas, ¿no? Definitivas. Entonces, bueno, son soluciones temporales que nos ayudan a restaurar el servicio lo más rápido posible, pero el siguiente paso es encontrar la causa raíz o potencial y solucionarla de raíz. Obviamente eso es el ideal, porque recordemos que una empresa tiene un capacity limitado y también tiene un presupuesto definido o limitado también. Entonces muchas veces en base a eso la solución temporal se vuelve solución definitiva. ¿Qué debe incluirse en cada acuerdo de servicio? Entonces recordemos los acuerdos de servicio, esto está alineado a lo que es el ANS, el acuerdo de nivel de servicio o el SLA, el Service Level Agreement. El acuerdo de nivel de servicio finalmente busca ser un consenso entre el proveedor y el consumidor para ver cómo vamos a medir la calidad del servicio, ¿no? Son métricas que finalmente nos hemos puesto de acuerdo para garantizar que el servicio sea exitoso. Métricas detalladas para capturar la disponibilidad del servicio. Estas son métricas operacionales. Sin embargo, recordemos que un ANS tiene que estar orientado más al resultado que esperamos lograr con el servicio. Mejor dicho, pensar en outcomes. Entonces, si solamente nos quedamos en outputs, esto finalmente puede generar la famosa efecto de la sandía, ¿no? Verde por afuera, pero finalmente rojo por dentro, ¿no? Métricas para el tiempo de respuesta del sistema. Netamente estas son métricas operacionales que también se incluyen, pero veamos la mejor respuesta. Resultado del servicio claramente definido. Efectivamente, un acuerdo de nivel de servicio tiene que incluir métricas operacionales, pero finalmente tiene que tener métricas del negocio, de tal manera que asegurar que el servicio realmente satisfaga lo que nuestros clientes esperan lograr. Número de correos electrónicos enviados por hora. Nuevamente estos son indicadores que podrían estar incluidos, pero la mejor respuesta es los resultados del servicio claramente definidos, ¿no? 34 la C. Siguiente pregunta. Rellenar el espacio en blanco. Las solicitudes de servicios y su cumplimiento deben ser y automatizados en el mayor grado posible. Las solicitudes de servicios y su cumplimiento deben ser manejados de forma única. Sí, esta es una muy buena alternativa. Debe ser estandarizado también, esta es una muy buena alternativa. Resuelto creativamente, no, imagínate si cada persona resuelve
los requerimientos como mejor le parece, ¿no? Se tiene que estandarizar. Ignorado, definitivamente no. La mejor respuesta en este caso es estandarizado. Hay que encontrar la mejor alternativa de tal manera que todos los colaboradores atiendan la solicitud de servicios de una forma estandarizada. La mejor respuesta es la B, 35 la B. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 36. ¿Cuál es una recomendación de la práctica del Service Desk? Recordemos que el Service Desk, esto se resume como SPOC, el único punto de contacto para la captura de demanda de incidentes y estudio de servicios. ¿Cuál es una recomendación? Veamos. El Service Desk nunca debe usar tecnologías como SM y función de chat. Esto no necesariamente. Normalmente hay empresas que usan WhatsApp, otros han implementado un chatbot, otros usan call center, otros usan por correo. Normalmente lo que mejor le convenga a cada empresa. El Service Desk deben ser funciones altamente técnicas, no necesariamente. Obviamente hay personas que conocen el negocio, que tienen conocimientos técnicos, pero recordemos que generalmente un Service Desk ya para la gestión de incidentes también se basa en niveles, ¿no? Tiene el proveedor especializado, un nivel 1, nivel 2, nivel 3, el fabricante, etc. El Service Desk debe tener una comprensión de los procesos del negocio, efectivamente. Imagínate el Service Desk siendo el punto de contacto para los incidentes y requerimientos, tiene que entender el negocio. De esta manera va a poder garantizar y poder canalizar correctamente estos incidentes o solicitud de servicio. La mejor respuesta es la C. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 37. ¿Qué incidentes se deben registrar? ¿Solo un incidente que no puede ser resuelto de forma inmediata? Falso. ¿Todos los incidentes deben ser registrados? Correcto. ¿Cualquier incidente que ocurra más de una vez? Todos los incidentes nuevamente. Independientemente si sucede una o dos o tres veces. Solo incidentes que no se resuelvan con la herramienta de autoayuda. Falso. Todos los incidentes deben ser registrados. ¿Qué es un incidente? Un incidente es la degradación o la interrupción del servicio no planificado. Siguiente pregunta, 38. ¿Cómo puede garantizar que los incidentes con mayor impacto en el negocio se resuelvan primero? Implementando clasificación de incidentes, efectivamente. Puedo clasificar los incidentes en mayor impacto, menor impacto. Usar la automatización. Esto me puede ayudar, pero no me garantiza, ¿no? Utilizar herramientas de autoayuda, no necesariamente. Utilizar la gestión de problemas, tampoco. Nuevamente, la pregunta hace referencia a cómo garantizo que los incidentes de alto impacto se resuelvan primero. Entonces, ¿qué mejor que la clasificación? Tengo que categorizar los incidentes, ¿no? O sea, aplicativos relacionados con la facturación se atienden primero. Incidentes que vienen de gerencia general o de gerente se atienden primero, ¿no? Incidentes que generan, no sé, degradación de algún servicio que usa el usuario final, también, ¿no? Obviamente se pueden definir diferentes tipos de criterios en base a la realidad de la empresa que nos encontramos y en base también, sobre todo, a las necesidades de sus clientes. Siguiente pregunta. Nos quedan dos preguntas y finalizamos el simulacro. Observamos que nos está tomando aproximadamente 45 minutos. Recordemos que acá hemos tenido algunas pausas. Estoy dando algunas ideas para que ustedes también un poco puedan entender cómo se debe resolver el examen y sobre todo para que ustedes entiendan la lógica cuando ustedes den el examen, ¿no? Muchas veces las personas, ITIL es uno de sus primeros exámenes internacionales, entonces se ponen un poquito nerviosos, sobre todo porque este examen es supervisado vía webcam. A veces el supervisor usa el idioma en inglés, la gente se pone nerviosa, pero realmente dejemos eso de lado. Como ustedes se dan cuenta, los conceptos son sencillos. Recuerden que estamos en un examen ITIL 4 Foundation. Entonces, no se pongan nerviosos y nuevamente cuenten con nosotros si desean o consideran que les podemos ayudar. ¿Para qué se utiliza un acuerdo de nivel de servicio? ¿Para qué se utiliza un ANS? ¿Para medir el desempeño de los servicios en base a las métricas definidas con el cliente? Sí, yo puedo usar un ANS para esto. Para medir el rendimiento de la disponibilidad del servicio. Nuevamente recordemos que tenemos la gestión de disponibilidad. Entonces este también es una alternativa, pero no es la mejor. Medir el rendimiento de la capacidad del servicio también. Medir el rendimiento del servicio a través de las métricas impuestas por el proveedor. Nuevamente no hay métricas impuestas como tal, las métricas deben ser en consenso entre proveedor y consumidor. Entonces la mejor alternativa en este caso, se dan cuenta ustedes que la A, B y C, yo uso el ANS para eso. Pero la mejor alternativa es para medir el desempeño del servicio en base a las métricas definidas con el cliente. Entonces, esta es una alternativa que finalmente engloba el consenso que debemos buscar entre el proveedor y el consumidor. Siguiente pregunta. Siguiente y última pregunta. ¿Cómo contribuye la gestión del nivel de servicio a la actividad de la cadena de valor conocida como plan? Recordemos que en plan el objetivo o el propósito es que todos conozcan la visión,
que todos sepan la situación actual, que todos conozcan el portafolio de servicio y finalmente también qué se viene, ¿no? A nivel de visión. Entonces, gestión de nivel de servicio, acá estamos hablando de definir métricas en acuerdo o en consenso con el usuario, con el cliente, con el consumidor. Veamos la mejor alternativa. Recopila los comentarios de los usuarios sobre el servicio y requisitos de los clientes para mejorar el servicio. Esto hace un poco más referencia a engagement y a la parte de mejora, ¿no? Proporciona información sobre el rendimiento real del servicio y tendencias. Sí, con la gestión de nivel de servicio efectivamente yo puedo ver cómo se está desempeñando el servicio. Recopila y procesa comentarios de clientes y usuarios, esto estaría relacionado más a engagement y a mejora. Y recopila solicitud de servicios, esto estaría más relacionado a solicitud del servicio como tal, ¿no? A gestión de solicitud del servicio. Entonces la mejor respuesta para esta pregunta es la B. Entonces nos hemos asegurado que hemos respondido las 40 preguntas y damos finalizar. Cruzamos los dedos, obviamente nos va a ir bien, y obtenemos 40 preguntas correctas, ninguna incorrecta. Lo hemos realizado en 47 minutos. Yo recomiendo nuevamente, si nos encontramos ya en el examen real o en uno de los simulacros, que aprovechemos y repasemos las preguntas que posiblemente hemos tenido dudas. En este caso, nuevamente, como son simulacros, hemos usado tiempo también para un poquito dar la teoría y ustedes puedan conceptualizar cada una de las alternativas. Nos ha tomado 47 minutos, pero nuevamente se recomienda que usen, de ser posible, los 60 minutos o por lo menos hayan dado un doble check a las preguntas que han tenido consultas, ¿no? Entonces, nuevamente les invitamos a visitar nuestra web techmanagement.org. Esta es nuestra web. Pueden ubicarnos, pueden contactarnos vía WhatsApp, dan clic en esta pestaña o nos escriben nuestro correo y encantado de poder ayudarles. Recuerden que me pueden encontrar en LinkedIn y si tienen algún comentario, alguna consulta o algo no ha quedado claro, por favor pueden escribir en los comentarios y encantado de poder generar otro tipo de video. Muchas gracias a todos ustedes y éxito en su examen internacional. Una vez que finalices tu examen internacional, vas a obtener este tipo de visualización donde finalmente te va a indicar cuál ha sido el porcentaje que has logrado. Por ejemplo, en este caso, uno de nuestros estudiantes logró 93%, o sea, 37 preguntas correctas, y también te indica de la cantidad de preguntas cuántas has acertado. Nuevamente, esperamos poder verte en clase, poder verte en alguno de nuestros cursos, y estamos seguros que vas a obtener tu certificado internacional al primer intento.